Muy buenos días a todos. Este es otro podcast de Blockse Company. El día de hoy hablaremos de uno de los temas más nuevos que hay dentro del mundo de la criptomoneda, que es el metaverso. Desde que Facebook se cambió su nombre a Meta, ha sido un tema bastante de qué hablar dentro de las redes sociales y periódicos. Pero realmente, ¿qué es el metaverso? Quédense para darles una explicación completa de si es o no es moda. El día de hoy está mi querido amigo y socio Jesús Uzcategui. Un Hola, saludo. bueno, nada, un saludo a todos esos oyentes que estén el día de hoy por acá y hablando un poco sobre el metaverso, como decías, un tema y algo que es bastante nuevo, conjunto al que se puede, ¿no?, ligar al contenido, al tema que hicimos, el capítulo anterior del NFT, van de la mano, ambos temas porque son relativamente nuevos Dentro al- del al- mundo del blockchain, ¿no? Sin sí, embargo, si remontamos a la historia real, el término metaverso es un término que está dentro de la ciencia ficción y hay muchas películas como por ejemplo Avatar, como por ejemplo One Player Game, que hablan sobre un mundo virtual donde puedes meterte como si fuese realidad. Hasta hace 10, 20 años era ficción, pero estos años están hablando para que eso se vuelva realidad. ¿Y cómo lo planean hacer, mi querido amigo Jesús? Hoy es una dinámica diferente. Hoy no será un preguntas y respuestas, sino un debate sobre el tema. sí, bueno, si han podido observar y ver la película de Ready Rogue Player One, One. de Spielberg, es una película que te plantea un universo bastante avanzado en el sistema tecnológico, porque te ponen un mundo donde simplemente te pones unas gafas que actualmente las hay como las de realidad virtual, Las VR de las PlayStation de, y eso. las de Microsoft y tal, pero no, o sea, no tienen la capacidad o no tienen los servidores que posee la película. Por ejemplo, Fortnite, juego súper conocido, actualmente es un metaverso porque se ha utilizado para conciertos, eventos, estrenos de canciones. El último creo que fue un concierto de Travis Scott. Travis Scott, sí. Que luego Y quitaron la skin de él por el problema que hubo en el concierto de... ¿Cómo se llama? El concierto de él. Se me olvidó. sí, ¿Cómo se sí, llama? exactamente. No, no, No ahorita no, recuerdo. No no recuerdo cómo recuerdo se el nombre, llamó. pero a lo que iba era Astro eso, que War. Ya recordé. era eso, que en principio es un servidor de 100 personas que están conectadas simultáneamente y en una partida. ¿Qué pasa? Que el metaverso, este tema del metaverso, se lleva mucho más allá. Estamos hablando de miles y de millones de personas conectadas simultáneamente en interacción en vivo, donde tanto la imagen como el audio vaya al mismo tiempo y eso requiere una gran cantidad, o sea, un gran proceso de los servidores, unos servidores muy amplios que actualmente no se tiene. Exacto. Entonces, el metaverso como tal, se podría decir que está en fase beta. Ahí está el concepto. Hay muchos proyectos que ya lo están creando. Pero, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual no son accesibles para todo el mundo. No son Sí, nada exacto. baratas. No es como es como, o sea, eso pasa mucho en la tecnología. Cuando salió el teléfono, el móvil en general, eran pocos los que se lo podían permitir, ¿no? El tener un teléfono móvil. Ahora cualquiera compra porque hay muchísimas marcas, hay muchísima variedad dentro del mercado. Así está pasando dentro de este tema del metaverso, que mientras más tecnología y más inversión haya, más será fácil acceder a él. Pero se requieren primero, como estás hablando, unos servidores enormes. Segundo, la accesibilidad de los por decir, aparatos necesarios para conectarse al metaverso, aparte del Internet,
Porque hay que aclarar que hay varios tipos de metaverso actualmente. Están los metaversos inversivos, que es el que te metes con gafas de realidad virtual, y están los metaversos que son por encima, que tú compras tus tierras y estás allí, pero no entras dentro del metaverso como tal. Sin embargo, el deber ser es que todos los metaversos lleguen hasta allá. Partiendo del mismo Sí, ejemplo de Facebook, que estábamos hablando ahora, Jesús, de Facebook, que fue el primero, él ya tiene una plataforma que se llama Horizon World Rooms, donde tú puedes meterte con tus gafas de realidad ah, virtual red y virtual. simular como si estuvieses Una oficina. en una oficina. Es el Sí, primer paso, Facebook ya hace eso antes de sacar alguna cosa sí, para su plataforma, sí. ahí se le puede agregar y anexar que Facebook fue una de las primeras empresas grandes en plantearse el tema del metaverso y empezar a desarrollarlo a gran escala. O sea, fue la primera empresa que sacó a relucir sus intenciones de desarrollarse en De el meterse metaverso. dentro del meta. Claro, y no solo eso, sino que no solo han demostrado sus intenciones con lo que estamos hablando, sino que actualmente la holding company de ellos ya no es Facebook, ahora es Meta del metaverso. Pero, sin embargo, Mark Zuckerberg siempre intenta hacer a veces cosas muy grandes, como por ejemplo cuando intentó el año antepasado sacar su propia criptomoneda, que al final no sale a la luz, no lo dejaron. Recuerda, Eh, Tuvo bastantes inconvenientes. tuvo bastantes inconvenientes, sí, pero con lo del metaverso hasta los momentos no ha tenido tanto problema. Sin embargo, creo yo que eso va a pasar. Otras empresas como Nike y Adidas ya se están metiendo dentro del mundo del metaverso y se podría decir que si vemos los ejemplos de las grandes empresas que están entrando a ese nuevo sector, se podría decir que es el futuro de, del mercado en cierta parte. Pero eso sigue siendo algo especulativo, a pesar de que ya está ese gran paso, ¿no? Sí, no, y que hablando no es de especulativo, es de desarrollo, que actualmente sí se pueden decir que hay metaverso, pero planteando la idea principal del metaverso, que voy a utilizar la palabra que usaste anteriormente, la accesibilidad y la interconectabilidad en el metaverso. O sea, es tan amplio porque no es como que necesitas tener una cuenta en Facebook, una cuenta de Gmail, una cuenta de YouTube para moverte dentro de plataformas, sino que la idea del metaverso es que una vez ingreses, ya seas un avatar digital o de holograma y puedas moverte dentro del metaverso sin tener que estar logueándote y estar iniciando en plataformas diferentes. Que a esto era lo que te quería hacer una pregunta como interesante. ¿Cómo ves tú el tema de la compatibilidad del metaverso? O sea, de que eh, se tiene como que tener acceso a todo sin restricciones, porque estamos hablando de que es como si fuera una vida diaria, como ir caminando y entrar a cualquier tienda, ¿sabes? Sí, sí, tú dices la conexión entre metaversos, ¿no? Claro, Bueno, en amplia. cuanto amplia, en cuanto a o sea, si hablamos de una red, eso tiene que ser descentralizado. En esa parte, las criptomonedas o el sistema de blockchain que estuvimos explicando en los podcasts anteriores, que de hecho deberíamos dedicar uno especial hablando sobre qué es la blockchain y cómo funciona más adentrado, es un sistema descentralizado el cual puede permitir ese tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro del mundo de la blockchain, tú puedes transferir o cambiar tus monedas o tus tokens dentro de cualquier sistema. Sin embargo, dentro de los metaversos que están popularizándose en base a esa tecnología, como por ejemplo Roblox, Decentraland, SimCity, ese tipo de Union proyectos. Space. Exactamente, ese tipo de proyectos que están basados en una blockchain es un poco más sencillo sincronizarlo, porque ya hay proyectos como por ejemplo Polygon que pretenden
actuar encima de esas redes para unirlas. Entonces tú podrías tener una cuenta en cualquiera de ellos y su blockchain será compatible con esos otros proyectos y podrás pasarte, de por decir así, de mundo en mundo en base a eso. En cuanto la tecnología actual Lo permita. lo permita, ¿no? Porque, por ejemplo, el Internet, ¿cómo se maneja? Tú no necesitas, o sea, tú tienes un servidor grande, pero tienes varios navegadores. Por ejemplo, tienes Google, tienes Safari, tienes Opera, Opera. pero todos utilizan Internet. Entonces, partiendo de esa base, que es el Internet, lo que conecta todo indiferentemente de dónde te conectes, el metaverso necesita crear eso mismo. La blockchain es el Internet del metaverso, por así decirlo. En base a eso sí se puede juntar. El cómo va a ser Facebook para unirse con, por ejemplo, un metaverso de Twitter o de Pinterest, ahí sí no tengo respuesta porque ellos utilizan otra tecnología, no utilizan blockchain. Entonces Sí, se podría decir que blockchain tiene algo de ventaja en ese aspecto. sí, y que se hablaba de eso exactamente, que el metaverso, cuando llegue de lleno, se estima de que va a ser como cuando la aparición del Internet, tal Exacto, cual. O sea, que va a ser un boom, que va a ser eh, un cambio radical en la manera sí, de cómo se ven las cosas, bueno, el Internet como tal. Y eso que dices de que Pinterest y Facebook trabajan con tecnologías diferentes, ahí es donde está lo interesante, porque el metaverso, eso es como que lo que quiere abarcar, unificar, ¿sabes? Como que sea un mundo virtual virtual. donde todas las plataformas estén, o sea, donde todo esté en el mismo lugar y tú puedas cambiar de escenario. Exacto. Yo creo que Google, cuando entre de lleno al metaverso, porque él ya tenía tiempo con las gafas de realidad virtual, dando señales de eso. Si Google entra dentro del mundo del metaverso como tal, yo creo que ellos van a desarrollar la tecnología para que Internet funcione como un metaverso completo y tú puedas elegir a cuál lugar vas a ir y cada uno va a tener su metaverso conectada a un solo buscador de metaversos. ¿Entiendes? De esa Sí. manera sería más sencillo. Y una cosa importante que si no has escuchado el podcast anterior del NFT, te recomiendo que lo escuches porque te sirve como herramienta para entender ciertos puntos que vamos a seguir tocando acá en el metaverso. Que un NFT en el metaverso es súper importante. ¿Por qué? Porque estando en el metaverso tú puedes tener, o sea, la idea es crear tu avatar y llevándolo ahora a los juegos, por ejemplo, tú vas a tener tu avatar y tipos de juegos que tengan skins, armas, accesorios, mascotas, NFT, va a, va a ser importante porque cuando tú desarrolles, o sea, desarrolles no, obtengas dichos NFT, te los puedes llevar dentro del metaverso y ir mostrándolo, porque al final es como la intención de los Exacto, skins o accesorios pago o premium de los juegos. Es como que exacto. mostrarlo y decir, mira, tengo esto, Y es este mío. NFT es mío. Exacto. Por ejemplo, Exactamente. lo gracioso, lo bueno del tema es que los NFTs van de la mano junto con el metaverso también, porque un ejemplo que diste de las skins. Lo importante de los NFTs dentro del metaverso es que tú puedes comprar actualmente, como por ejemplo en Decentraland, ¿verdad? Tú puedes comprar propiedades dentro de allí y crear, en base a su software, centros comerciales, casas, laberintos, juegos. Entonces tú compras una tierra dentro del metaverso y puedes crear lo que quieras allí. Entonces esa tierra es un NFT, es un token no fungible porque es tuyo y todo lo que crees ahí va a ser tuyo. Entonces se habla de que es una buena opción de inversión porque como está, hay muchísimo metaverso, puede haber muchísimos lugares donde construir y eso está muy nuevo. Sin embargo, creo yo que puedes entrar dentro del mundo del metaverso como usuario, como mini inversionista para probar, ¿no? Pero sigue siendo algo muy nuevo y que a lo mejor de aquí a
3, 4, 5 años es que se escale aún más. Sin embargo, hay otros proyectos como por ejemplo los proyectos que estamos nombrando, como Blocktopia, como The Sandbox. Ellos tuvieron un crecimiento de hasta un 900% después de que se lanzaron. Luego bajaron por corrección, pero es muy complicado descubrir un proyecto que realmente tú digas, oye, mira, a largo plazo será rentable, porque Claro, es o muy sea, nuevo. no es fácil, bueno, no es fácil, no, es como, es improbable el futuro de, de los proyectos. O sea, puede Exacto, tener mucha, eh, ¿cómo se llama? Como, se puede hablar mucho, puede tener buena reputación, por así decirlo, buena expectativa, exacto. pero eh, es como todo en la criptomoneda, es 50-50. 50-50, exacto. Pero Pero, mira, ujú, te escucho. que tengo un buen ejemplo para las personas que de repente no hayan entendido de lleno el concepto que acabas de decir del tema de las propiedades. Si jugaste los Sims, imagínate el escenario que en el momento que te dan la casa, que en este caso no es que te la dan, tienes que comprarla, el espacio donde tú tienes la casa, todo lo que tú construyas dentro de esa casa va a ser tuyo, tal cual como en los Sims. Va a ser tu casa o puedes utilizarla como por ejemplo en Sonium Space, que es un juego muy parecido de compra y venta de parcelas y ahí tú construyes, ¿no? Y hubo una venta de 110 Ethereum que llamó bastante la atención. Entonces, ¿de qué se hablaba? ¿O de qué se habla? De que esos espacios los puedes utilizar para crear museos digitales de NFT. Entonces, sigo con mi ejemplo de los Sims. Imagínate que en esa casa, de ese espacio del metaverso o del juego, tú ahí lo desarrollas como tú quieras, pero va a ser tuyo. Y cuando te salgas y cuando vuelvas a loguear, va a estar ahí. Y va a ser tuyo de tu propiedad que puedes utilizarlo como museo, como tu casa, como reunión para tus amigos, de mira, vamos a estar todos conectados, nos vemos en mi zona. Exacto, o sea, Y a va a mí, ser tuyo. a mí me recuerda mucho esto de la fiebre de los metaversos a la fiebre de los Sim y Habbo. Ajá, ¿Recuerdas? Jabotel. Lo que pasa es que el Jabotel fue muy, muy viral, pero había mucha gente que vendía cosas de Jabo, una vida, como por ejemplo, vendía cuentas de millones de personas que tenía agregadas, de tú tenías tu animal, tú tenías, ¿sabes? Es lo mismo, es el mismo concepto antiguo, porque Jabo es un juego viejo, igual que los Sims, sí. pero lo están intentando llevar a la realidad virtual. ¿Qué es lo que pasa? El Jabotel se creía que era el futuro de los videojuegos en esa parte, sin embargo, pasó de moda. No quiero decir que el metaverso pasará de moda, porque si Facebook entra allí y las demás empresas entran allí y será el nuevo modo de ver las redes sociales y el Internet, es el futuro. Sin Sí, embargo, bueno, falta disculpa que para te eso. interrumpa. No, no, que Zuckerberg dijo como que Facebook va a dejar de ser solo una red social. O sea, con la primicia de Meta, Exacto. sí, lo dijo como que, mira, Facebook va a dejar de ser una red social y va a pasar ya a ser un proyecto más grande que solo una red social. Es que por decirlo así, a largo plazo, Instagram y Facebook van a quedar obsoletos por ese tipo de proyectos. ¿Y qué es lo que tiene Mark Zuckerberg que en cierta parte admiro, pero no? Es que él Ujú. puede ver, él y sus asesores, me imagino también, puede ver lo que a futuro es necesario. Por ejemplo, cuando las historias de Snapchat estaban de moda y era el boom, Facebook hizo su propia réplica de historias y Snapchat quedó atrás. Lo intentó con TikTok, pero TikTok es un monstruo tan grande que no pudo igualarlo. O sea, Sí, literalmente es un l- monstruo. los reels de Instagram no se comparan. Yo soy usuario de ambos. Y TikTok tiene un algoritmo o sea, demasiado pegado a mí y Reels no lo logra. Reels no lo logra. Pero imagínense ahora que en el metaverso tú puedas entrar, alguien coloca una historia
y tú puedas ver, estar en el sitio de la historia con la persona que lo coloca. Eso es lo que la inmersidad que quiere crear Facebook en esa parte. Sí, y que es un concepto bastante, o sea, es complicado el imaginártelo. O sea, es un tema complicado de imaginar cómo te puede llevar ahí y tú ser, eh, eh, presenciar o estar en varios lugares. Bueno, el El internet, internet es como es como vivir ya dentro de internet. O sea, es un concepto de vives dentro de internet, porque internet ya lo tenemos. Pero ahora imagínate que dentro del metaverso tú pudieras ver videos de, qué sé yo, dinosaurios y internet te dé la experiencia de realidad virtual de meterte allí. Lo peligroso que me gustaría que hiciéramos, anota por allí, un podcast sobre los peligros del metaverso, porque no todo es color de rosa. Si claro. actualmente estamos dentro de las redes sociales, dentro de los proyectos, ¿Cómo podría desde afectarte? cómo podría afectar la salud mental y la productividad humana. Quedaríamos, creo yo, como, ¿has visto Wally? Exacto, Algo a ese así, mismo eso. ejemplo, Ese es un ese ejemplo mismo vivo ejemplo. de lo que pasaría si el metaverso llegara a ser tan invasivo o tan adictivo como las redes sociales. No, y no solo las redes sociales, porque imagínate que las personas que trabajan en oficinas, que bueno, por el tema pandemia, se llevaron muchos trabajos de oficina a sus casas. Imagínate estar tú en tu hogar y literalmente no tener que salir para comprar, porque te metes con tus gafas de realidad virtual y puedes ir al mercado, seleccionar todo y que la compra te llegue a casa, o trabajar directamente ya con, con las gafas de realidad virtual en una silla donde tienes que estar, en tu oficina digital, y cómo puede afectarte. Es un tema también, eh, Sí, o sea, el ser humano heavy. necesita socializar. Ahora imagínate que no solamente redes sociales, sino esos proyectos de criptomonedas donde te ofrece ganancias con NFTs, como estamos hablando. ¿Cuántas horas invertiría una persona que, o sea, no solamente será la vida dentro de afuera, mantener lo que está luz, gasto, internet, sino la vida que tiene que mantener dentro del metaverso? Creo yo que puede ser peligroso. Sin embargo, esto es por decirlo así, mis recomendaciones a la hora de, por ejemplo, tener cuidado con eso es el tiempo que le inviertas, porque, por ejemplo, actualmente igual decían de los videojuegos que cuando tuviese más gráficos, la gente va a estar más. Sí hay gente enferma que puede pasar 12 horas al día jugando, pero hay gente que no. Gracias por insultarme. Yo hago lo mismo, ¿viste? No, mentira. Pero Actualmente, no puede ser enfermo, puede ser que viven de eso. Hay personas que trabajan y viven de jugar, claro, o sea, pero me refiero a la que gente son trabajo. que no viva de eso, solo ocio. Ah, Solo bueno, ocio, esa gente, porque los streamers, o sea, hace poco The Gref, un streamer muy famoso en todo el mundo, en mundial, habla hispana, duró, ¿cuánto? Un mes en directo en Twitch. Creo que más fue o por menos. diciembre, casi un mes. Entonces, es su trabajo, pero imagínate a alguien que quiera durar 25 horas al día metido en el metaverso, que es algo que ya hacemos dentro de las redes. No estamos 7 horas metidas, pero cada 10 minutos revisas Instagram, ¿o no, Jesús? Claro. A Igual que ver, yo. tú tienes una cantidad o sea, tienes el móvil y ver cuánto tiempo pasas metido en el teléfono. No, no lo tengo. No lo, o no lo revisas. Sí No lo lo tienes, pero reviso, no lo no lo revisas. reviso, lo confieso, me da miedo. Claro, claro. Tú sabes que el promedio es 4, 5, hasta 6 horas diarias metidas en el teléfono. O sea, básicamente un horario de trabajo metido en mi teléfono viendo cosas. Y, a ver, yo utilizo mucho el móvil porque estoy constantemente, viendo, videos, el WhatsApp, el Instagram y tal. Pero es bastante tiempo. O sea, cuando tú te pones a ver y 4, 5, 6 horas diarias.
Eh, es bastante. Y bueno, ahora que tocábamos el tema de la economía, o bueno, sí, monedas de NFT, el metaverso y tal. Para la economía, lleva algo, o sea, el tema del dinero dentro del metaverso es algo complicado, porque se lleva como la intención de que sea una moneda única. Por ejemplo, es muy complicado eso. Bueno, claro que es complicado porque cada, cada metaverso dentro de la blockchain que son, es la tecnología donde más está invirtiendo en ello, ¿no? Por ejemplo, Polygon tiene su propio token nativo para sus metaversos y cada metaverso tiene su propio token que se pueden usar allí. Sin embargo, dentro del metaverso se va a poder usar las criptomonedas como Ethereum, como Bitcoin, ¿sabes? Porque Claro. van a tienen billeteras que se conectan dentro de cada metaverso y puedes usar criptomonedas allí. ¿Ok? Entonces, se puede decir que lo complicado es pasar a dinero fiduciario o dinero normal dentro del metaverso porque actualmente, por ejemplo, Visa y Mastercard, a pesar de que están aceptando las criptomonedas, no se han metido dentro del metaverso. Sí, bueno, que Visa tuvo, si no me equivoco, fue Visa que tuvo como una reunión donde habló de que quería participar con Ethereum, Ujú. o sea, que en sus tarjetas se pudieran hacer transacciones y tal, algo por ahí relacionado iba. Sí, lo que pasa es Pero, que Ethereum está quedando atrás con otros proyectos que ofrecen mejores servicios por el problema del gas limit, de la comisión de cada transacción de Ethereum. claro, ¿no? Y al ser Internet o al ser una red, yo creo que lo que tiene de ventaja es que vas a estar, o sea, pudieras estar tranquilamente en tu metaverso y tal, y utilizar tus wallets, Exacto, porque ya estás directamente en Internet. exacto. Entonces, no solamente eso, sino que, por ejemplo, si te dedicas al mundo de la inmobiliaria metaversa, no sé si se podría decir así, porque es aquí yo creando términos, Disculpa, ¿a qué te dedicas tú? No, yo vendo bienes raíces de sí, metaverso, de metaverso. metaversico, de metaverso. metaverso. Soy metaverso raíz. ¿Qué? No, no, sí. Bueno, nueva, Nueva carrera. Igual que, por ejemplo, hay proyectos como, por ejemplo, The Sandbox tiene una tecnología que te permite crear casas y edificios. Y hay mucha gente que le da pereza hacer eso. Y me imagino que habrá gente que cobrará por hacer eso en esos metaversos, la arquitectura digital, la arquitectura digital. que de hecho se hablaba de en qué momento se va a plasmar el tema de la firma de, de arquitectos digitales, Eso tiene que ser un NFT y eso va por allí. Eh, porque va monetizado, es un trabajo, es como los productores visuales y esto, Exacto. eh, tienen que, los creadores de hologramas, no, de video, de animaciones, son, o sea, como tienes que crearme una casa, necesito tu sello. Sí, es verdad, pudiera ser un NFT. Claro, sería, o sea, me imagino que cuando, por ejemplo, creas una casa, a pesar de que es tuya y la zona sea tuya por NFT, la firma del productor o del arquitecto será un NFT, ¿sabes? Entonces, obviamente, eso le podría agregar valor a las propiedades que construya la gente dentro de ese mundo. Actualmente, por ejemplo, si tú eres creativo, te metes, por ejemplo, en Decentraland, en Sandbox o en Blocktopia, ¿ok? Al igual que en Roblox, y construyes en base a su software, compras una propiedad que no sea muy cara, pero construyes un buen centro comercial, construyes, qué sé yo, tu propio, eres coleccionista de NFTs, construyes tu propio museo de NFT donde la gente pueda comprar y venderlos allí, o juegos dentro de allí, ¿sabes? Podría ser un buen negocio porque de aquí a un tiempo eso se va a valorizar muchísimo. Sin embargo, volviendo al tema de que cada de cómo entrar, o sea, o sea, vamos a cómo entro yo.
O sea, por ejemplo, Jesús, yo no sé nada de metaverso, yo quiero entrar allí, ¿cómo entraría? Te registras sencillamente en alguno de estos proyectos que estamos hablando. Decentraland es uno, The Sandbox es otro, está Blocktopia, SimCity, está Roblox. Te registras, creas una cuenta y entras, ¿ok? Y Luego necesitas tener alguna criptomoneda, sea la nativa de ellos, que en la misma página web te dicen cuál es la moneda nativa, la compras con otras criptomonedas que tengas, ¿ok? Lo pasas a lo que es Metamask, que es la billetera por excelencia, más utilizada. más utilizada, que buena no es, pero bueno, es la más utilizada para este tipo de negocios. Y empiezas a interactuar allí. Es sencillo en cierta parte, es como si estuvieses jugando cualquier juego RPG, cualquiera se maneja de la misma manera, pero lo que sí es que como las tierras son NFT, no hay manera de que te estafen, porque tú las compras y ya son tuyas, ¿ok? Y otra manera de invertir dentro del metaverso es comprar los tokens de dicho proyecto y holdearlos, ¿ok? O hacer staking, que es mantenerlos mientras suben de precio. Eso sería otra opción, ¿ok? No, y que ya los videojuegos traían el tema de los metaversos. Bueno, lo que hablábamos en el podcast anterior de los NFT, los juegos se fueron más allá, o sea, se fueron más allá porque ya crearon como una economía de los NFT y tal, metaversos de NFT que, por ejemplo, hay CryptoPlane, CryptoWar, ya son metaversos que se complementan. ¿Por qué? Es como dentro de una ciudad, si ya jugabas alguno de los otros juegos, tú puedes tener un hangar donde guardar los aviones, tienes que tener como un permiso para tener un hangar y los aviones que lleguen van a generarte, necesitas comprar el guardia para que te los vigile, ¿sabes? O sea, están creando su Ujú, mundo. su mundo. Y lo peor es que ese concepto es viejísimo porque, por ejemplo, tú juegas GTA Online, por darte un ejemplo, y en GTA Online tienes que crear una vida completa para que te ganes dinero y puedas subir de nivel dentro del juego, como muchos otros juegos que manejan de la manera RPG, pero actualmente se lo está llevando a otra manera. Pero alguien que tenga toda la vida jugando juegos RPG, creo que sería una buena oportunidad que entrara al mundo del metaverso porque sabe cómo ir escalando socialmente dentro de ese tipo de universo, por así decirlo. Claro, y estamos hablando de que se estima un tiempo aproximado de 10, 15, capaz de hasta 20 años de desarrollo. O sea, esto está crudo, Crudo. esto está empezando y bueno, Facebook en estos días, sí, no hace mucho vi acerca de cómo estaban desarrollando la tecnología para que en el metaverso no solo fuera visual, sino pudieras tocar, pudieras sentir, como si estuvieses en persona, básicamente. Sí, sí, eso lo están desarrollando, unos guantes que te permita o sea, tocar, ¿no? Eso ya sería otro. O sea, que te colocarás como imagina, un traje Un completo, exoesqueleto. un esqueleto completo con tus gafas y tú vas y saludas a alguien y tocas a alguien. Y no sé, o sea, a nivel neurológico, imagino que debe afectar en cierta parte, ¿sabes? Porque imagínate que de repente te golpeen y la mente en los sueños, por darte un ejemplo, cuando te caes, llegas a asustarte. Ahora imagínate el nivel neurológico, el impacto que tiene que tener que, por ejemplo, tú entras y quieres ser boxeador profesional en esa vida, pero realmente en la vida real eres una persona que nunca ha hecho ejercicio, pero te gusta el boxeo. Y te metes y entrenas y entrenas y entrenas hasta que te vuelves como en los videojuegos, ¿sabes? Que tú entras y no metes una bala, pero al año y medio ya eres semi pro player, ¿no? Entonces, imagínate a alguien que entrene pero que cuando lo golpeen sientas el golpe dentro del mundo real. Eso debe ser un impacto fuerte a nivel neurológico, ¿sabes? No,
Y hablando un poco más de economía. Bueno, economía no. Planteo la pregunta. ¿Afectaría la inflación dentro del metaverso? Yo creo que sí, porque eh, si hay problemas dentro del metaverso como en la vida real, puede haber inflación. Claro, eso va a depender también de cómo esté la economía de esos tokens de NFTs, ¿ok? De cada universo y qué problemas presente dicho universo. Por ejemplo, si el token de Decentraland no quema los tokens a tiempo, no hay mucha gente metiéndose y no hay tantos creadores y de repente explota, puede haber inflación, ¿sabes? Y sí puede haberla. Claro, me imagino que arreglarla sería un poco más fácil, ¿ok? Porque hay moderadores y tal, pero si el mundo de los NFT, del mundo del metaverso se maneja en cierta parte como el mundo real, ese tipo de problemas puede pasar. Incluso hackeos que simulen catástrofes naturales que afecten al juego y al mundo virtual. Todo eso puede pasar en un futuro también. ¿Por qué no? Bueno, y si quieres saber un poco más acerca de inflación, te invito agradecidamente que escuches el capítulo de crisis económica, Muy bueno, por donde cierto, ese capítulo. tocamos el tema de inflación más a profundidad, damos ejemplos, explicamos. Si tienes dificultad para entender a lo que nos estábamos refiriendo con inflación dentro del metaverso. Y bueno, ahora yo creo que lo más importante, ¿cómo cambiaría el metaverso el Internet? El, el metaverso en internet, o sea, sería una revolución a Total, la escala o sea, increíble. increíble. ¿Sabes? Es como si tú compararas eh, apenas se empezaron a crear los automóviles a un Tesla actualmente. ¿Sabes? Claro, es como imagínate decirle a una persona que andaba en un Cadillac, en un Highland 500, decirle, no, ahora hay carros que van solos. O sea, tú Exacto. puedes ir Y son tranquilo, automáticos. Algo son así. autómatas. No, no, o no solo eso. Ahora imagínate a alguien que tenía un carruaje con caballos y llegue alguien y le diga, en un futuro va a haber automóviles que vayan a 500 kilómetros por hora. Que lleguen de 0 a 100 100 en 3 en 3 segundos, 2 segundos. segundos. ¿Cuántos ¿Qué? caballos necesito? Exacto. Algo así pasaría porque, o sea, estamos dentro de, pero alguien que venga un futuro y te diga, en mí, donde yo vengo, tienes un traje completo que está conectado a ti, donde sientes todo y puedes durar horas y horas allí metido. Y realmente dentro de la vida normal pasan pocos minutos. Bueno, yo eso de cómo cambiaría el metaverso el internet, lo veo muy reflejado y muy clara la idea en la película de Spielberg, Rogue One, Ready Player One. Ready Player One, Que eso es un que, libro, que- creo. Creo que es un libro, no sí, sí, sé. es un libro. Es un libro, sí. O sea, la película está basada en un libro, pero es como afectaría en la manera de la comunicación. O sea, el protagonista, aparte de que sí, tiene un traje, como decía ahora, tiene un traje, tiene sus gafas de realidad virtual, pero no hace contacto en persona con Con casi nadie, nadie. exacto. Si actualmente es difícil quedar con alguien por por lo que pasó de la pandemia, por lo que pasa de las redes sociales, en un futuro será más complicado. ¿Ok? Que aquí no somos personas especulativas, pero la pandemia ayudó en cierta parte a que se aceptara ese término del metaverso, ¿sabes? Sí, sí, sin duda. O sea, el tema de que no tengo que moverme de mi cuarto para hacer contacto con alguien. Yo creo que no nuestros hijos, sino nuestros nietos, bueno, puede que nuestros hijos también, porque, por ejemplo, mi madre no es una persona muy mayor, tendrá 45 años, menos. Y a ella le cuesta manejar el ordenador y le cuesta manejar el móvil. Y
para ella el hecho de que yo sepa solucionar ese tipo de problemas en 2 minutos o en menos es algo increíble, pero es porque nosotros nos criamos con esa tecnología. Ahora, para nosotros nos parece excesivo el que alguien, por ejemplo, se meta dentro de un metaverso 10 horas diarias y que no vaya a comer. Pero para nuestros abuelos, que alguien juegue en la computadora 5 horas sin despegarse de allí es algo extraño. O Es no más, jugando, que lo utilice, que que, esté dentro de la computadora. que estés dentro, exacto. Para ellos Bueno, no, no entienden cómo. O sea, algo así se va a ver en un futuro. eh, pero bueno, esperemos que haya un buen nivel para entonces, ¿ok? Y la gente pueda hacer buenas ganancias. Hablaremos más a fondo de los proyectos blockchain de NFT porque eso es un tema muy grande, muy largo también. Y hoy quisimos abundar, por decirlo así, genéricamente sobre el metaverso para en otro podcast hablar más a fondo de cada proyecto de metaverso y qué oportunidades de mercado hay allí. Sí, porque el metaverso, aparte de que es amplio y hay mucha cantidad de, no es de información, es de especulaciones, porque como dijimos al principio, está en desarrollo, Está está en en desarrollo. crecimiento, no es algo, o sea, es algo que viene, pero no está desarrollado al 100. Exacto. Eso Yo, es yo, verdad. yo espero que para un futuro o el año que viene, eh, por ejemplo, yo me gustaría un metaverso donde pudiera ver civilizaciones antiguas. Me encantaría. Pero bueno, la verdad, muchísimas gracias. ¿Tienes algo más que decir, Jesús? Porque en el podcast anterior te corté así. Sí. No, nada, ya, eso que bueno, muchas gracias a los oyentes y que nada, nos sigan en Instagram. Síguenos en Instagram para estar más al tanto de la información, de los posts. Si tienes alguna duda nos puedes contactar también. Y te dejamos en Spotify los otros episodios. El de NFT es importante. Si quieres entender un poquito más acerca del tema, NFT, metaverso, va conjunto. Así es. Bueno, este fue otro podcast más de Blogs Company. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales. En la descripción del Spotify está nuestra red @Blogs Company. ¿Ok? Pueden contactarnos allí. Y no se olviden de escuchar nuestro siguiente podcast, que será blockchain en general, ¿ok? Y así cerraremos estos capítulos de genéricos de cómo se maneja las criptomonedas y cuál actualidad hay. Así que bueno, no se olviden de seguirnos. Este fue otro podcast de Blogs Company y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as sommeil?